este momento estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Felipe González Soley, él es gerente de Economía dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Felipe, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar del programa. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Felipe, queríamos consultar un poquitito sobre la situación financiera del Estado. Estuvieron presentando recientemente el informe de situación financiera. En líneas generales, Felipe, ¿cómo se está dando este proceso de convergencia fiscal y cuáles son los números que reporta el Ministerio de Economía y Finanzas? Sí, para darte un breve resumen, por el lado de los ingresos se destaca lo que ya venía anunciando la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que al mes de abril tenemos un incremento de los ingresos tributarios, tanto internos como externos, de 24,3%. Y si agregamos los demás ingresos no tributarios que también ingresan al Tesoro para cumplir con los compromisos fiscales, tenemos un crecimiento de enero a abril de 2024 de 17,4% con respecto al mismo periodo del año 2023. Y ahí, para complementar también algunas cifras por el lado de los impuestos internos, de lo que históricamente estaba encargada la Secretaría de Estado de Tributación del ex Ministerio de Hacienda, tenemos un crecimiento de 25,3%. Y de los impuestos externos, que históricamente estaba encargada la ex Dirección Nacional de Aduanas, se ve un crecimiento de 26,8%. Entonces ahí, para destacar por un lado que tanto la dinámica que se ve positiva de los ingresos tributarios se da tanto por un aumento de los impuestos internos y externos, que se explica por un lado por una dinámica favorable de la actividad económica, como viene reportando el Banco Central, y también con esta fusión que se dio de las dos instituciones, que hoy es la DENIT, que permiten que hoy aprovechar esa fusión y un mayor aprovechamiento de la tecnología y también un mayor cruzamiento de información para poder tener una efectividad y una mayor eficiencia en la recaudación de los tributos. Felipe, esta tendencia positiva que se está viendo en torno a los ingresos desde el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿tienen la expectativa de que se pueda mantener durante el resto del año 2024 para ayudar a ir equilibrando a las finanzas del Estado e ir ayudando también en este proceso de convergencia fiscal? Sí, así como se viene viendo en los últimos meses, nosotros ahora estamos revisando justamente nuestras previsiones que teníamos en el presupuesto. Inicialmente, el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional estimaba en esa versión del presupuesto se esperaba un crecimiento del 8,5% de los ingresos tributarios. Y como te había mencionado, hoy ya estamos al mes de abril, estamos con un crecimiento por arriba del 20%. Entonces probablemente esta cifra de 8,5% próximamente, en la medida que se vayan consolidando entre mayo y junio estas cifras, podamos revisar al alza esa expectativa de crecimiento para el año, dado que de mantenerse esta tendencia y este aumento importante de los ingresos tributarios, lo que nos da un poco de oxígeno y un poco de espacio para poder llegar a cumplir con la meta del déficit del 2,6% del PIB, para ir continuando con esta convergencia fiscal del 1 al 1,5%, como fue anunciado el año pasado, en el año 2020, en el año 2026. Precisamente, Felipe, con los números del cuatrimestre, ¿cómo estamos en torno a esa meta que ya mencionaste del déficit fiscal, sobre todo para este año? ¿Estamos bien encaminados? ¿Está dentro de la expectativa o cuál es el panorama? Sí, para darte algunos números, el año pasado, como recordarán, el déficit cerró en 4,1%, que fue un poco por encima de lo estimado, de lo que se venía anunciando. Pero esto se debió, como se había explicado, a que se tenían que regularizar algunos pagos pendientes que se tenían con algunos proveedores del Estado, específicamente farmacéuticas y constructoras en el sector vial, por parte del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, con eso al regularizar estas deudas, nos fuimos a un déficit del 4,1%, que fue el autorizado en la Ley de Medidas Extraordinarias que se aprobó el año pasado en el Congreso.
Y para darte una idea, hoy al cierre del mes de abril, lo que anunciamos esta semana es que se confirmó un déficit anualizado, es decir, un déficit de los últimos 12 meses, se acumula un resultado de 3,4%, que sería 0,7 puntos del PIB por debajo de lo que teníamos en diciembre. Entonces, toda esta mayor recaudación y también esta mayor contención del gasto está ayudando a que podamos ir hasta el 2,6% del PIB. Y que estamos convencidos que con esta cifra y con el desempeño, tanto por la dinámica de ingresos tributarios como por el crecimiento del gasto que estamos viendo hasta ahora, podríamos llegar al 2,6% del PIB para el cierre de este año. Y ese es un mensaje, Felipe, sumamente importante porque justamente el nuevo gobierno estuvo trazando este nuevo camino de convergencia que en cierto modo al inicio también generaba dudas respecto a su cumplimiento. Se tenía un plan anterior que a lo mejor fue muy ambicioso y no se pudo cumplir, pero ahora el gobierno está encaminado con este nuevo proceso que es demasiado importante para nuestro país que se pueda cumplir del modo en el que fue establecido. Así es. Como ya venían anunciando las autoridades, acá la prioridad inicialmente fue reconocer y transparentar algunos compromisos que tenía el Estado, que estaban generando algunos inconvenientes en el sistema financiero porque eran deudas que no se estaban pagando. Entonces, algunos sectores ya se estaban viendo golpeados porque no podían hacer frente a sus compromisos financieros. Entonces, una vez que eso se transparentó, y también se pudo explicar a la ciudadanía y así también a los organismos internacionales, a las calificadoras de riesgo, se pudo transparentar estas cifras y también se anunció un plan, se recalibró el plan de convergencia, asumiendo ese compromiso de contener los gastos y de también hacer reformas para poder aumentar los ingresos tributarios, justamente como se vino haciendo con la fusión de la DENIT. Entonces, todo esto, los resultados que estamos viendo ahora están respaldando ese compromiso y esa meta que se anunció para poder consolidar y reiterar ese compromiso que tiene el gobierno y también a partir de ya un compromiso que lo tiene el ministerio históricamente de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal que está en vigencia desde el año 2015. Felipe, mencionaste el tema del ritmo económico y cómo colabora en todo esto desde el punto de vista de los ingresos, sobre todo. ¿Cuál es la expectativa para los próximos meses? Ya en marzo, por ejemplo, el Banco Central del Paraguay estuvo reportando un crecimiento que fue menor a meses anteriores. El estimador de cifras de negocios del Banco Central también ya se estuvo mostrando inclusive con un número negativo. La perspectiva es de que siga colaborando la tendencia económica o de repente podríamos estar experimentando un freno ya en estos meses del primer semestre. Y ahí, bueno, conforme a las cifras que reporta el Banco Central, si bien se ve una desaceleración por el lado del indicador mensual de actividad económica en el mes de marzo, como bien mencionás, hay que destacar también que al excluir el indicador que excluye la agricultura y las binacionales, que se ven, digamos, que tuvieron un fuerte incremento el año pasado. Entonces, ahí también para destacar que este año el crecimiento se vendría dando por el lado de otros sectores, como son la manufactura, también una recuperación de la construcción que venía registrando números negativos en los últimos meses, y también por el lado del sector servicios, con lo cual el crecimiento, lo que estamos esperando es que este crecimiento se mantenga. Siempre existen riesgos. Siempre pueden existir algunos riesgos a la baja que podrían dar, que siempre por algunas noticias, algunas previsiones que podrían darse al sector agrícola, pero acá lo que hay que destacar es que otros sectores, que justamente son los sectores que generan mayor empleo, como la construcción, la industria de los servicios, vienen creciendo de manera importante. Si no, la memoria no me falla, creció alrededor del 2% más o menos el IMAE sin agro y sin binacional, lo que da un crecimiento todavía importante por arriba del 4% al cierre de marzo.